Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos mis carajitillas y carajitillos. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo han pasado esta semana con tantas noticias por aquí, noticias por allá, y bueno, yo hoy quise dedicar un poco no a las noticias que están pasando, pero sí a algo que me está haciendo ruido desde la semana pasada, que anda como que dando vueltas por ahí, ¿no? Y traigo un tema bastante interesante sobre eso y quiero hablarles hoy de la violencia. Dios mío, me puse un poco intensilla. Mentira, no es tan intensillo. Simplemente traigo información sobre la violencia, los tipos de violencia y todo esto. Y bueno, antes de comenzar, por supuesto, mandarles un gran beso gigante, un abrazo demasiado así rico a los productores de este programa, que son Quiqueto, @QuiquetoMX, el gordo, y a Itan José, que es @soy.itan. Recordar cuál es nuestra red social, que es @soy en Instagram. Y por supuesto, contarles o avisarles o pedirles, o no sé de qué manera decirles, que ya estamos en Patreon. Ya la carajita está en Patreon, es un solo tier, en singular, es un solo tier de $2 nada más para, bueno, y ahí hay contenido que siempre estamos colocando, tras cámaras, alguno que otro videíto. Vamos a volver a comenzar con lo de la luz, pero bueno. Contenido exclusivo, bonus, o sea, como que constantemente estamos dando, no siempre va a haber un bonus de los programas, hay días que sí, o alguna otra información que pongamos, y bueno, y también videitos así como que chéveres, divertidos. Quiero mandarles un beso gigante a los Patreon que se han suscrito, que me están apoyando, que nos están apoyando a mí, a Itan, porque recuerden que yo debo pagarle a Itan, y bueno, quiero mandarle un beso del último episodio hasta ahora. Han entrado 2 Patreon nuevos, que son Lucy y Enoé. Les mando un beso gigante, gracias por apoyarnos, gracias, ya saben, tienen su cotillón, se puede llevar el centro de mesa, ustedes ya saben, ya tienen su mensaje de bienvenida con lo que han ganado de estar en este Patreon. Gracias, de verdad, muchísimas gracias, y bueno, pedirles a los que están acá en YouTube que se suscriban, por favor, necesitamos llegar a 1000 suscriptores pronto, por favor, ayúdennos a llegar a esos 1000 suscriptores para poder empezar a monetizar y también pagarle a Itan, y bueno, y que le den like y que comenten y denle a la campanita, clic, para, clic, porque si se la pongo aquí a Itan, entonces no, que el logo, que la vaina, entonces acá, clic, para que puedan tener notificaciones de cuando estrenamos, estén en el chat en vivo, que está bien divertido, que siempre hay gente ahí hablando, Claudia, Luz, a la Celis también, siempre está Shirley, quiero mandarle un beso a Shirley, y a la que ya tiene un mes, tan bella, la bebé de Shirley, te mando un beso gigante, y bueno, nada, ya. Comencemos, ¿no? Para estar acá ya les dije todos los puntos. Recordar que la carajita está en todas las plataformas de podcast, que es Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, en todo lo que haya podcast ya está la carajita, para que nos escuchen por allí también. Y nada, darles muchos besos, muchos abrazos, besos de todos los colores, porque de verdad, gracias por el apoyo. Estamos muy contentos de todo el apoyo que hemos recibido, tanto por aquí por YouTube como por Patreon. Por Patreon sabemos que es un tema de poco a poco, pero bueno, ojalá que nos puedan apoyar, porque bueno, vamos a comenzar ya de una vez con el tema, porque traigo bastante información. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. Porque a mí me encanta anotar para poder retener la información, a mí me encanta escribir y tal. Y bueno, quería hablarles de la violencia. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablarles de la violencia? Porque bueno, hay un caso por allí que está, tiene 2 semanas, creo que está, o 3 semanitas, no sé, rondando por las redes, que es el caso de la pareja Vizquel, que es Omar Vizquel y su actual esposa, porque está en proceso de divorcio, Blanca Vizquel. Y bueno, yo he visto demasiados comentarios hacia Blanca. Yo, la verdad, no conozco a Blanca, no es que sepa el caso exacto de Blanca, no, muchachos, que no sé qué, no, pero sí he tenido cerca de mí a un caso de una muy buena amiga que fue víctima de violencia.
Y con ella aprendí un montón de cosas con respecto a la violencia, porque bueno, todos creemos que la violencia, la única violencia es la violencia física, y cuando escuchamos que alguien fue víctima de violencia, entonces es la que cayeron a coñazo. Y no, no siempre es, o sea, la violencia, hay muchas maneras de violentar a una persona y no siempre es la física. Hay otras que también son tan delicadas y tan duras como esta. Y todo lo que yo veo de Blanca y el caso este de Vizquel, de Omar Vizquel y Blanca Vizquel, es que siento que hay otro tipo de violencia adicional al que pudo haber habido en esa relación, violencia física. Entonces, con tantos comentarios hacia ella, sobre todo, que bueno, que le dicen de todo, que no, que se quiere quedar con la plata, que no se quiere quedar con la plata, que no sé qué, que la. Yo digo, yo me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? Porque siempre es lo que cuesta cuando entra en tema hablar de la violencia, de ser víctima de violencia. Siempre es lo mismo, siempre es como, pero la golpeó, bueno, pero es que era, y normalmente no siempre hay violencia física. Me puse a pensar, estoy un poco conflictuada con este tema. Yo, la verdad, trato de no contestar en redes sociales a estas personalidades o a esto que está sucediendo, o a alguien que se meta. Me provoca contestarle a todo el mundo porque digo, wow, ya va, cálmense. O sea, nadie está en esa casa, nadie estuvo ahí. No sabemos qué es lo que ella quiere decir cuando habla de la violencia doméstica, si nada más es golpes o también hay otras cosas. Entonces, dije, qué mejor momento para hablar en la carajita de la violencia y echarles un poco el cuento de toda la información que pude recabar, o de lo que yo considero que es violencia, porque adicional, como les conté al principio, tuve un caso muy cercano de una muy buena amiga, la que quiero muchísimo, que fue víctima de violencia. Yo pasé por ese proceso cuando ella se alejó de mí y todo este tema en esa relación, cuando estaba en esa relación. Yo pasé por muchas etapas, como qué pendeja mi amiga, está con un pendejo, pues cada quien tiene lo que quiere, bla, 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 cualquier estupidez, porque yo estaba un poco dolida porque se había alejado de mí y no entendía, realmente por ignorancia, no entendía lo que estaba sucediendo. Como al año y medio... O 2 años, no me acuerdo, que la gata está jugando justo en este momento, no ha temblado, movió la vaina. Bueno. Como al tiempo, a los 2 años, 1 año y medio, no recuerdo, que ella termina esta relación y se contacta conmigo otra vez, pues yo, la verdad, soy bastante tranquila y no soy tan necia de, ahora sí viene porque terminaste mi vida. Nada de eso. Y bueno, empezamos a hablar y bueno, muchas noches de vinos, muchas noches de cerveza, muchas noches de sentarnos en este mismo sofá donde les estoy hablando y donde empecé a entender lo que era ser víctima de violencia. Yo... estaba totalmente ignorante a todo lo que ella estaba pasando y cómo ella era una víctima, cómo fue manipulada, cómo fue... cómo la fueron llevando, ¿sabes? A un punto en que el control lo tenía esta otra persona, y cómo ella no se daba cuenta y seguía ahí porque era como, no tengo miedo, pues el pobrecito ha pasado por esto, ha pasado por aquello, o sí, yo soy yo soy así como él dice, bla, 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 y todo esto. Y bueno, a medida que pasaban noches y noches y noches cuando hablábamos acá, yo entendí muchas cosas, y por eso... antes de lo que había pasado ya con ella justo, había entendido también el tema de por qué ser feminista, qué significaba ser feminista y todo este tema. Y pues bueno, gracias a ella también entendí lo que este tema de la violencia, y dije, wow, yo soy una ignorante, yo hablaba desde mi privilegio, qué pendeja, o que no sé qué, o qué tal, y no me di cuenta de lo que sucede. Hay unas cuantas series que me encantaría recomendárselas acá antes de empezar a hablar sobre esto. Bueno, no, ¿saben qué? Se las voy a recomendar al final. Unas cuantas series que hablan sobre esto, que ya las he visto. Alguna otra quizás que ustedes puedan recomendar por acá. Anótenlo aquí abajo porque me gusta mucho este tema y entender este tema después de tener a alguien tan cercano. Voy a empezar con el significado de la violencia según el diccionario de la RAE. Es un nombre femenino y es el uso de la fuerza para para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo, ¿vale? Cuando leí esto, cuando me puse a ver esto como el significado de la violencia, y empecé a pensar en otras cosas que realmente es lo que yo quería hablar, y busqué un poco el significado de lo que era fuerza, y dice intensidad con que se manifiesta algo, especialmente un sentimiento. Existe, por ejemplo, la fuerza de voluntad, que aunque no hay algo físico, hay un sentimiento, hay una emoción que te lleva a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, dejar de fumar o hacer dietas, bla, bla, bla. Por eso quería hablar un poquito de la fuerza.
Entonces, luego busqué en la OMS el significado de la violencia y bueno, es muy parecido al que tiene la RAE, es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo o contra otra persona o un grupo o una comunidad. Tiene como consecuencias o probablemente puede tener tenga consecuencias un traumatismo, algún daño psicológico o problemas de desarrollo o inclusive la muerte. Este es el significado que tiene la OMS de la violencia. Yo estuve buscando un poco cuántos tipos de violencia hay entre acá, entre allá. En la OMS hablan de violencia infantil, violencia de género y otra violencia que no recuerdo, por ahí la debo tener. Pero realmente entre busqué entre blogs de abogados, busqué entre otras páginas que pudieran ayudarme a tener esta información, conseguí los tipos de violencia. Entonces voy a dejar la primera que colocan todos los archivos que he conseguido, toda la información que conseguí, la voy a dejar de último porque esta es a la que le quiero dar más peso, ¿vale? Entonces voy a empezar con la violencia física, que bueno, es la que conocemos, es la que sabemos que se usa fuerza física causando daños, ¿vale? O sea, dolor, heridas y hasta la muerte. ¿Cómo podemos, o sea, qué tipo de violencia entra, o sea, qué tipo de acciones entra dentro de la violencia física? Pues empujar, jalar el cabello, quemar, golpear, torturar y mutilar, herir, etcétera, ¿vale? Esto es lo que entra dentro de la violencia física. Hoy también grabé Ponte Tú, que seguramente ya lo vieron, y justo estábamos hablando del tema de las suegras y tal, y yo toqué un tema sobre un cuñado, que creo que ya lo he hablado en Ponte Tú, si ya lo vieron. Yo fui víctima de violencia física de un cuñado, del hermano de un exnovio. Él se levantó una noche y nosotros veníamos de una fiesta, yo me consigo con el otro hermano, tal, no sé qué, subimos todos, llegaba mi otro cuñado, mi excuñado con su novia, que es una de mis mejores amigas, y otra amiga de ella, y yo llegaba con mi exnovio en ese momento, tal, subimos, pusimos música, sacamos cervecitas y tal, y él estaba durmiendo, el día siguiente creo que no se trabajaba, o sí, no me acuerdo. Y él se levantó en la madrugada, agarró un pin de bowling de madera y ¡boom! Me pegó aquí. Aquí tengo una fisura acá, aquí se siente la heridita. Y luego me agarró por el cuello y tal, como que yo caí en un sofá así, y me iba a volver a dar hasta que llegó mi otro cuñado. Y bueno, eso terminó como un pelea entre los hermanos y tal, y hasta que él se tuvo que ir esa noche y me insultaba y me decía, eres una puta y no sé qué. Realmente yo creo que como su mamá, yo no le caía bien a su mamá, él estaba afectado, yo le caía mal, no lo sé, no hay razón para violentar a nadie físicamente. Yo particularmente tengo un tema con la violencia, por eso me gusta mucho que hoy yo quiera hablar. Yo realmente traía otro tema, pero dije, yo quiero hablar de la violencia porque yo tengo un tema muy fuerte. Yo no soy violenta, cero violenta, y a mí me ha pasado, y todos mis amigos se los pueden confirmar, carajitillos y carajitillas, que si hay algún acto de violencia cerca de mí, violencia física y tal, yo huyo. O sea, una vez en Caracas, mi mejor amiga, salimos, los borrachos estaban tomando en la calle, yo había llamado a la policía porque mi inquilina, la chica que estaba rentada en la casa, le entraba la música y bueno, yo llamé a la policía 10.000 veces hasta que la policía me dice, bueno, pero tiene que salir alguien, ¿no? De la casa, de la persona que está llamando. Y yo, bueno, sí, entonces como yo estaba tomando cerveza y mi amiga, y que vamos a salir, total que yo salgo y los borrachos malandros de ahí del Pedregal, no, ¿qué tal? Que con la policía, yo, bueno, es que te estoy pidiendo que no, pero, tú fuiste la que saliste, porque mi inquilina había salido antes. Entonces pensaron que era mi amiga y llegó una tipa y ¡boom! La agarró por los pelos y se agarraron por los pelos. Bueno, yo me alejé y le decía al policía, no vas a hacer nada. O sea, yo no me metí, yo no sé, o sea, eso me ha pasado 10.000 veces. Cero, o sea, tengo un tema muy, muy fuerte con la violencia. A medida que vaya pasando el programa les voy a contar mi análisis del por qué siento que tengo este tema con la violencia. Mi mamá era bastante violenta. Mi mamá me pegaba muy, muy fuerte y era muy violenta con la boca y era muy violenta con la gente. ¿De qué te pasa? No sé qué, tú sabes. Eso yo creo que también viene de ahí, ¿no? Pero bueno, yo soy cero. O sea, me escondo así de
Y si me siento que alguien me agarra y me agarra con fuerza, yo entro en pánico así me puede dar una crisis de ansiedad, o sea, terrible, 0, 0. Bueno, segundo tipo, sigo con los tipos de violencia sexual, ¿no? Denigra la integridad sexual de una persona. Esto puede pasar, haya contacto genital o no. ¿A qué se refiere esto? Que bueno, que una persona si es vulnerada por su sexualidad sin consentimiento propio, esto es violencia sexual, ¿vale? Dentro de estas acciones está la coerción, la amenaza e intimidación, uso de la fuerza, violación, acoso, abuso, explotación sexual, trata de personas, prostitución forzada, etc. Bueno, importante este tema, violencia sexual, denigra la integridad sexual de una persona con contacto genital o no. ¿Vale? Esto es súper importante, tiene que ver con el consentimiento que puede dar una persona. Por eso, inclusive, les dije ahorita, la prostitución forzada entra dentro de la violencia sexual, no la prostitución, porque si está dentro de tu consentimiento, pues no pasa nada. Tercer tipo de violencia. La violencia económica o patrimonial. Esto es cuando se vulneran los derechos de una persona, los derechos económicos de una persona, de un individuo, por medio de la perturbación de sus bienes, o sus valores, ¿no? La retención de bienes, la destrucción deliberada de algún bien, la sustracción también entra dentro de la violencia económica o patrimonial. Interesante esto, ¿vale? La cuarta violencia, no la entendí mucho, pero bueno, aquí se las voy a poner igual, que es la violencia simbólica. Uso de aquellos símbolos que denotan superioridad del victimario sobre la víctima y que expresan dominio de fuerza. Bueno, pues yo supongo que son aquellas cuando hay alguna imagen, algún logo, alguna cosa donde se vea una superioridad de una persona ante otra. Eso es la violencia simbólica. Muy importante. Violencia política o institucional. Fíjense este detalle. ¡Ay! Perdón. Este detalle porque acá con la violencia política e institucional hablamos de dos en uno, ¿no? Y cuando estaba estudiándome esta parte o estaba escribiendo sobre esta parte, pensé mucho en Venezuela, es súper importante. La violencia política es cualquier práctica de un actor político, individuo o partido que condiciona el acceso a los derechos de una persona. O sí, exacto, los derechos. Perdóname, Ita. Ok, fíjense, la violencia política es cualquier práctica de un actor político, sea el partido o sea un individuo, que condiciona el acceso del ciudadano a sus derechos y responsabilidades por su adhesión política. O sea, eso quiere decir que yo condiciono tus derechos, todos tus derechos, por quién estás apoyando o no políticamente hablando. Esto me recordó mucho a Venezuela porque no sé si recuerdan, y bueno, seguramente muchos de los que están viendo la carajita saben pues de esto, que cuando les pagaban a las personas, por ejemplo, o no, bueno, tú votaste, no votaste, ¿por quién estás tú? ¿A quién apoyas tú? ¿A quién apoyas tú para poder yo darte el derecho de, no sé, de la vivienda, por ejemplo? Entonces eso me recordó mucho a Venezuela cuando estaba escribiéndolo y que, ¡guau! Me quedé así como que, mira, hay una violencia política en mi país. ¡Ja! Violencia y la violencia institucional son los actos cometidos por algún funcionario público en nombre del Estado donde se limitan los derechos de una persona, sea por negligencia, por corrupción, por no apoyar el partido político o la política que se está haciendo en ese momento. Entonces, bueno, también me parece que está interesante. Por racismo, por género, también entra la violencia institucional. Interesantísimo esto. La otra tipo de violencia el otro tipo de violencia es la violencia laboral. La violencia laboral consiste en la violencia psicológica, física o sexual en un trabajo. Esto es indiferente si es un superior o tus compañeros, o sea, puede pasar por cualquier persona dentro del ambiente laboral. Cuando sucede con una persona de poder o de mando, entra en lo que es el abuso de poder. O sea, si hay alguna violencia laboral de alguien que tenga un cargo alto, entra el abuso de poder dentro de este tipo de violencia laboral.
Luego está la violencia doméstica, familiar o intrafamiliar. Esta violencia es la violencia que sucede dentro de un núcleo familiar. Dentro del núcleo familiar también estamos hablando de las parejas. Esté constituido legalmente la relación o no. O sea, si vives en unión libre y no legalmente no hay un papel, no pasa nada. Eso forma parte de ser tu familia y por eso la violencia familiar, intrafamiliar y doméstica entra siempre que haya un núcleo familiar. Legal o no. Bueno, de la violencia doméstica o de la violencia familiar o intrafamiliar es la que bastante escuchamos, bueno, pues cuando sucede algo dentro de casa, sobre todo con las parejas. Ojo, algo importante acá, normalmente lo que escuchamos siempre es que el hombre es el que agrede a la mujer o ataca a la mujer, es el que violenta a la mujer, pero también puede pasar al contrario, que la mujer sea la que violente al hombre y esto también sigue siendo violencia doméstica, intrafamiliar o familiar. Entonces, para que también lo tengamos claro, entiendo que la mayoría de los casos siempre es del hombre hacia la mujer, pero también puede pasar del otro lado y entra dentro de esta violencia. Violencia de género es la violencia ejercida a causa de tu género, podría ser o sea, hombre, mujer, lo que sea, y aquí entra también la LGBT. La violencia de género también entra dentro de la violencia que se le genera a cualquier persona que esté dentro de la comunidad por estar dentro de la comunidad LGBTTTT QA. Ok, bien, me acuerdo. Normalmente, como les decía, los casos que más escuchamos es el caso del hombre a la mujer en este tipo de violencia de género. Violencia racial, pues bueno, la violencia racial, como su nombre lo dice, casi todos tienen el nombre bastante claro, es una violencia causada por el origen étnico de una persona, se relaciona con la xenofobia también, la violencia racial, y bueno, la penúltima violencia es el bullying y el cyberbullying. Este nombre viene de bully, que es un término que en inglés significa intimidación. Normalmente el bullying es lo que sucede en los colegios, en sectores estudiantiles, donde es acosado a alguien o es atacado a alguien en el colegio. Y bueno, el cyberbullying es cuando este acoso llega a internet. Y la última violencia, que es realmente de donde yo quiero dedicarle un poco más de tiempo, y por eso tengo acá más información, es la violencia psicológica. ¿Por qué quiero hablar de la violencia psicológica? Porque cuando escuchamos de violencia doméstica o de violencia intrafamiliar o de violencia laboral inclusive, que a veces con la laboral nos vamos más a la sexual, hubo acoso sexual y tal, no, también existe la violencia psicológica acá, y justo cuando les estaba dando el concepto, les decía que entraba la parte psicológica también. Y bueno, la violencia psicológica es aquellas que produce daños afectivos, morales y psicológicos sobre la persona, ¿vale? Si no hay fuerza física, ¿vale? En la violencia psicológica no hay fuerza física. Lo que hace mermar su autoestima. Por ejemplo, culpabilizar a alguien, amenazar, coaccionar, espiar, ignorar, desacreditar, hostigar, acosar, aislar, irrespetar la opinión del otro, agresión verbal también entra de la parte psicológica, y los insultos y la descalificación también entra de la parte psicológica, entra dentro de la violencia psicológica. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablarles de esto? Porque, como les dije al principio, yo siento que el caso de el caso de Blanca Vizquel, a mí me parece que tiene que ver con esto. Y ella lo ha dicho en varias entrevistas, no las he visto todas, he visto una que otra por allí, y ella lo ha dicho, no toda la violencia doméstica, no siempre la violencia doméstica es física, y yo creo que por eso la gente, y es la más difícil de demostrar, dice ella, ha dicho en varias entrevistas eso, ¿no? Que la violencia cuando no es física es más difícil de demostrar o de que la gente te crea. Y por eso quise darle un poco de espacio en la carajita a este tema que es la violencia psicológica, porque sí es cierto, cuando escuchamos a alguien que es víctima de violencia, lo primero que hacemos es decir, mira, pero te pegó. No me pegó.
Entonces tú eres necia, que bueno, aguántate, o bueno, ¿cuál es el peo? Ay, si te pidió eso, ajá, si te ignoró, ¿qué? Ajá, si te tal. Entonces, bueno, quiero traerles bastante un detalle de este tipo, de esta violencia, la violencia psicológica, porque sí es importante que la entendamos que podamos saber para poder que cuando alguien quiera comentar o antes de hacer un juicio ante otra persona, lo pensemos, ¿no? Bueno, eso. Es que justo les quería contar, perdón, pero les quería contar que también otra razón por la que yo tengo un tema con la violencia, y justo tiene que ver con un año en mi vida particularmente que viví con una tía que fue bastante violento todo esto, porque era pegada, no pegada, ¿cómo decirles? Era como, ay, se me fue la palabra, reprendida, era reprendida de una manera bastante violenta. No sé, para una niña de 7 años, en mi opinión, era bastante violento, y cuando a veces lo cuento, sí, la gente es como, wow, sí, fue bastante duro. Entonces, por eso creo que también viene de ahí. Yo tenía 7 años, entonces yo creo que también viene de ahí que yo sea tan grinch con el tema de la violencia, y cuando hay alguien que pueda, fíjate, yo tengo un tono de voz alto y todo, pero no es que... Y a lo mejor puedo gritar si estoy molesta, o a lo mejor puedo gritar, bueno, si grito bastante cuando estoy borracha, pero no a manera de violentar a alguien. Inclusive cuando a veces mis discusiones con mi gordo o con algún amigo y tal, a veces es más de palabras, es más de, vas a hacer un poco más esto, ¿no? Más de, o sea, tú voy a discutir contigo, entonces voy mejor, si estoy molesta contigo tal, prefiero usar palabras y a lo mejor puedo ser un poco más dura. Pero bueno, la violencia, este tipo de violencia psicológica, pues como les estaba diciendo, entran las humillaciones, los insultos, los aislamientos, las amenazas de abandono, los encierros en lugares inapropiados, celos, control excesivo, también el maltrato psicológico. Los celos entra dentro del maltrato psicológico, como normalmente pasan a ser como unos comportamientos aislados. O sea, al principio de una relación puede haber un celo de que, ay, no, porque es que te quiero, porque es que tal, porque es que me parece, sabes, es que tal, pero, y de repente al final puede pasar a ser ya después un tema de control muy arrecho, y un tema de violencia psicológica muy duro. Entonces hay que estar muy pendientes cuando suceden estas cosas en nuestras relaciones, inclusive estoy hablando de relaciones de pareja, pero también de amigos o así, porque sí, los celos al final hay que tenerles un poco de cuidado. Ok, los efectos hay efectos en la violencia psicológica. Estos efectos son emocionales. Es importante tener esto en cuenta, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que quiero ver morado. Si fuiste violentada, quiero ver morado. Bueno, pues déjenme contarles que hay otros efectos en otro tipo de violencia, no nada más la física, y está la parte emocional, la parte psicológica, y bueno, dentro de estos efectos está la pérdida de autoestima, también pierdes esta independencia, hay estrés, hay miedo, es súper importante, hay miedo dentro de los efectos de la violencia psicológica. Hay sentimientos de soledad y de aislamiento, hay violencia, o sea, la violencia psicológica puede traer problemas físicos, porque normalmente una persona que está siendo víctima de violencia psicológica somatiza en el cuerpo, y eso le puede traer problemas ya a nivel físico, como alguna enfermedad o algo así. Esto es también súper importante, porque de verdad creemos que es que, ay, bueno, ya te insultó, pero tampoco te golpeó. Ay, bueno, ya te dijo esto, pero ya, no, pendiente, porque es bastante, la salud mental también hay que cuidarla, siempre lo he dicho. Entonces, dentro de un blog de abogados que conseguí, me pareció súper interesante, porque además me gustó que fueran abogados los que hacen toda esta información sobre la violencia psicológica, porque porque al final ellos también tienen que lidiar con esto, ¿no? Y me gustó mucho conseguir este blog. Va diciendo como unos tips, ¿no? De qué se considera como maltrato psicológico, por ejemplo. Entonces, ¿qué se considera el control de imagen? Vamos a empezar con cuando se hace en forma de burla, humillación, amenaza y denigración de manera reiterada y constante, afectando la autoestima. Entonces, cuidado con el control. Esto a veces pasa cuando vemos que si
¿tú te vas a poner esa camisa? Se te ve horrible. Se te ve horroroso, o sea, pero porque hay un control ahí de que no. No, pero mira, a mí me llegó a pasar en algún momento, yo tuve un novio que era muy, muy, muy celoso hace mucho tiempo, y él, a él le molestaba que yo bajara de peso. Por ejemplo, yo estaba muy acomplejada porque era gordita, porque no sé qué, porque esto. Me puse a hacer dietas y tal, no sé qué. Y a él le chocaba enormemente que yo bajara de peso porque me iba a ver la gente. Porque me iba a ver otro tipo. Y yo así como que, what? O sea, él era feliz y yo era gorda. Entonces, claro, cuando bajaba de peso era como, qué raquítica estás horrible, no sé qué y tal. Era muy heavy, muy heavy. Otro tips para considerar que hay maltrato psicológico es la comparación descalificada. O sea, normalmente es cuando te comparan con otra persona por tu inteligencia, por tu creatividad, por algún conocimiento y te comparan con otra persona, pero además te comparan en plan de que tú no sabes, en plan de que tú no, o sea... Pero si no sé quién cita dice tal cosa, sí, pero yo te estoy diciendo tal vaina. No, pero es que no sé quién cita tal. Entonces, pendiente con las comparaciones descalificadoras. Eso es súper importante también. Otro tips para considerar que hay maltrato psicológico son las burlas. Normalmente en una pareja o en una relación existe una confianza donde ya te puedes burlar de algunas cosas. Puedes hacer bromas, tal, todo esto es verdad, pero ya cuando esta burla es hacia la otra persona, hacia ti directamente o hacia tu pareja o hacia otra persona, donde afecta tu intimidad o donde donde está ya en la intimidad o frente a otros, o sea, es como, ya va, o sea, cuando ya esa burla es de que delante de los demás o inclusive en la intimidad, y te cuidado, pendiente. También otro tip sobre el maltrato psicológico o la violencia psicológica es la indiferencia. Pendiente con este punto, porque pareciera que es como, no importan las necesidades de la otra persona. O sea, la indiferencia incluye, o sea, se refiere a que no te importan las necesidades del otro, sean necesidades económicas, sean necesidades de salud, sean necesidades, no sé, emocionales, no, la verdad, te da igual, o sea, sigues tu vida y te sabe, no te importa. Esto a veces pasa también cuando hay algo que pone en desventaja contra la otra persona de la pareja o de la relación. Es decir, alguien que sea de edad mayor podría pasar a ser indiferente y a hacer un maltrato psicológico con esto, o una persona o a un anciano, porque está en desventaja el anciano, o a una persona que pueda estar enferma también. Pendiente, súper pendiente con esto. Ok, la violencia psicológica genera miedos e inseguridades. El victimario suele manipular esto y empezar a decirle a la persona, tú estás loco, loca, como quieran ponerle, eso es tu imaginación, tú no estás bien, tú eres muy sensible, tú eres una persona muy exagerada. Entonces, esto hace que la otra persona se sienta culpable y diga, no, bueno, sí, porque el victimario suele volteártelo, suele decirte, no, eres tú. Pero el victimario se burla de ti, o es indiferente, o te dice, o te insulta, o tiene un control sobre ti, o te aísla de tu gente. Entonces, te humilla, pero cuando tú le dices, no, ¿qué tal? Oye, me estoy sintiendo así. No, tú eres muy sensible. Cuidado, pendiente con eso. También suele pasar que el victimario en la familia y en los amigos pasa a ser una persona muy amable, muy inteligente, muy chévere, ay no, todo está bien, para que se haga más difícil además que tú puedas demostrar o que tú puedas decir, él me maltrata, él me trata mal, me dice esto, me dice aquello. Entonces, súper pendiente con esto. ¿Por qué quería hablar yo de esto? ¿Por qué yo les quería decir estas cositas? Porque al final
eso es lo que sucede en una relación. Cuando alguien se queja de que es víctima de violencia doméstica o de violencia familiar, ay, cuño, y rodilla. Cuando pasa esto, pasan este tipo de cosas, estas humillaciones, esta descalificación, justo en uno de los puntos que leía antes, encierro en lugares inexplicados, o sea, o alejarte de la familia, o alejarte de los amigos, dejarte sola en un lugar y que no, porque tú me amas y vámonos para acá y vamos a hacer esto, y no tienes relaciones sociales con nadie, porque sí, porque así lo decide una persona y te manipula y te llega a un punto en que tú caes y dices, bueno, ok, está bien. Yo sé que puede pasar que hay gente que va a decir, pero es que hay mujeres que les gusta, o hay hombres que les gusta eso, o bueno, es que les gusta que las controlen. No es que les gusta, es que seguramente es lo que conocen, es lo que saben, es como fueron criados. Y lo ven normal, a lo mejor lo ven normal porque sus padres actuaban así, entonces dirán, bueno, pues es normal que mi esposo me cele, es normal que mi pareja me controle, que mi pareja quiera que nos alejemos, que mi pareja no me deje hacer cosas, es normal que mi pareja se burle de mí, porque mis padres lo hacían. Entonces, cuidado, tenemos que tener mucho cuidado al hacer un juicio, al decir, no, pues sí, pues a ella le gusta, o a él le gusta, a esa persona le gusta. Hay que tener mucho cuidado. La violencia psicológica, en mi opinión, es una violencia que yo le tengo, creo que más miedo, bueno, no más miedo, porque la violencia física pues también puedes llegar a la muerte mucho más rápido o muy rápido, ¿no? Pero después de la violencia física, creo que la violencia psicológica es una de las violencias que más miedo me da. Porque, wow, es como, what? No nos damos cuenta, lo vemos normal, estamos acostumbrados o culturalmente decimos, bueno, ay, pero eso en mi país o eso aquí es normal, y no está bien. No está bien y tenemos que entenderla. Por lo menos conocerla para poder que cuando alguien diga, fui víctima de violencia doméstica, y tú digas, pero yo nunca te vi coñazo. No siempre hay coñazos, no siempre, y hay que tener mucho cuidado. Quiero recomendarles un par de series que se llaman, una es Dirty John, está en Netflix, está la primera temporada y la segunda temporada, ambas hablan sobre esto. Me encanta. La primera temporada es de un caso, ambos casos son de la vida real, by the way. La primera temporada es sobre John, por eso se llama Dirty John, de hecho, y la segunda temporada es sobre una mujer. Y hay una parte en esta segunda parte, no les voy a hacer spoiler, pero sí quiero que estén muy pendientes de que hay una parte donde hay un psicólogo que habla en el juicio y cuenta un poco esto que les acabo de decir, ¿no? Como una persona que está siendo victimario, a la víctima le voltea la tortilla y le dice, no, tú estás loca o loco, no, tú estás imaginando cosas. No, tú estás exagerando y estás mal de tu cabeza. Eso es violencia psicológica, quiero que sepan, y es muy duro. Entonces les recomiendo esta y otra serie que les quiero recomendar así con los ojos cerrados también, que habla sobre esto, aquí sí hay un poco más de violencia física, es Big Little Lies. Está en HBO, es una serie donde está, esta sí no es un caso de la vida real, es dramatización, es una serie donde actúan Nicole Kidman y Reese Witherspoon. Bueno, ustedes saben cómo se llama ella, la de Legally Blonde. La hija de Lenny Kravitz también está aquí. Está muy, muy, muy buena esta serie y trata de sobre esto también. Cómo se normaliza la violencia, cómo empiezas a como, bueno, pero así funciona nuestra relación, o nuestra relación sexual, o nuestra relación de pareja, así funciona y está bien. Están muy, muy arrechas esas dos series, se las quiero recomendar. Hay un montón de series donde se habla, por eso les digo, coméntenme aquí abajo y me cuentan cuál más puede hablar sobre esto, sobre la violencia psicológica o sobre la violencia, pero bueno, estas dos se las recomiendo con los ojos cerrados. De verdad quería hablar en la carajita sobre la violencia psicológica porque sí me parece importante que sepamos que hay otro tipo de violencia, otros tipos de violencia que no es nada más la violencia física. De hecho, yo en algún momento fui un poco víctima de acoso laboral o de violencia laboral. Pero bueno, eso es otro cuento que me voy a buscar más información sobre el tema de acoso laboral y así, y echarles este cuento porque así fue como, ¿what?
Y bueno, nada, ya creo que les traje una información bastante valiosa y bastante importante. Por favor, si queremos tener más información sobre esto, háganmelo saber. Voy a tratar de buscar más, o por lo menos algo de un psicólogo que nos pueda explicar sobre esto. Si quedaron dudas, y si no quedaron dudas, pues qué chévere que lo sepamos y que ya no estemos ignorantes a lo que es la violencia psicológica. Tonta soy, ya voy a terminar y voy y reviso. Imagínate tú que yo revise y la vaina está en mute. Tengo 40 minutos hablándole, o sea. Hoy les mando muchos besos de todos los colores y varios besos y los quiero un montón. Recuerden suscribirse aquí abajo. Vamos a mandárselo a amigos, a todos los que podamos. Si les gusta mucho este podcast, mándenlo por favor y coméntenle que necesitamos llegar a 1000 suscriptores, por favor, para que YouTube pueda empezar a monetizar mis programas. Necesito llegar a 1000 suscriptores, faltan 600. Estamos en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, en Anchor, en todas las plataformas que tengan que ver con podcast. También estamos en Patreon. Acá abajo les dejamos el link de Patreon. De todas maneras, es patreon.com/lacarajita. También quiero comentarles, Dios, no les comenté al principio, sobre SOSestudiocreativo.com. Ellos están detrás también de La Carajita. Nos están ayudando también a hacer un poco la producción, a ver cómo estructuramos todo esto para que sea de la mejor manera y lo más divertido y lo más cómico. Bueno, cómico no, lo más divertido, lo más entretenido y lo más interesante que se pueda hacer este podcast, porque sí, porque me gusta hablarles de cosas que yo misma me interesaría. SOS Estudio Creativo pues está detrás de todo esto. Ellos son una compañía digital. Ellos trabajan con el tema de la digitalización de tu empresa, o de ayudarte si necesitas una app, o si necesitas darle por ahí por la parte digital, porque es lo que ahora está funcionando. SOSestudiocreativo.com. Ellos están ellos hacen esto, ellos se encargan de esto y lo hacen con todo el amor del mundo. Y bueno, la buena noticia es que si ustedes, si alguno de ustedes les interesa para su emprendimiento, no sé qué, por favor llámenlos, búsquenlos. En mi Instagram les voy a poner más información sobre ellos, y búsquenlos y díganle que vienen de parte de La Carajita de Mayra y seguramente van a tener un precio súper, súper especial, ¿ok? Bueno, pues nada, ya me voy. Espero haya sido de agrado este episodio, que les haya gustado. Si hay alguna cosa, algún comentario, por favor pónganlo aquí abajo, coméntenme, no olviden comentarme qué alguna serie me recomiendan o qué alguna película me recomiendan sobre este tema, sobre la violencia psicológica o los tipos de violencia. Si hay alguna que quieran que nosotros le demos más información, más detenimiento, pues escríbanlo aquí abajo. Recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita. Clink, 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 clink. Y nada, el Patreon está aquí abajo, es un solo tier, $2, para que nos apoyen y yo pueda pagarle a Ethan. Les mando muchos besos, muchos besos. Besitos varios y de todos los colores. Los quiero. Bye.